Leí que María también, a un mes del desalojo, precisaba ese salvavidas y el de haberse colocado en la mesa política del FA, sin estar en la agenda, supongo que habla de Basterrecce, ¿no? Nuestro presidente eligió su lugar preferido para hacerse su propio homenaje en vida, la Cañada de los Burros, Juanca, con doble. La petencia sobre la zona de Valentines es aspiración vieja. Más allá de toda la tapadera de la extracción de hierro y todo el cuento de hadas, está el petróleo. Existen datos de trazas de ANCAP borrando investigaciones sobre esta y otras zonas desde hace años. ¿Verdad que la sabés, Raulito? Los imperios vienen en pos de lo que ya se agota. América y África son la meta y el gobierno uruguayo está en la coima. Solo la masa unida denunciando los despojos puede responderles. María. Vamos. En relación a lo que hace ese comentario de texto el amigo oyente, en los otros días veo la información de Canal 12, se reúne la mesa política por el tema de la ley de impunidad. Y veo que en el paneo aparece Basterrecce y aparece Gonzalo Gallero en la mesa política del Frente Amplio. Después aclararon, aparece una aclaración en la diaria que fue por el tema de la tierra, y después en el Telégrafo habla Basterrecce que fue a plantear el tema de la tierra. Pero yo me pregunto, el organismo que es la Corte Electoral no analiza esa situación, no meritaría un análisis y eventualmente alguna conclusión por parte de la Corte Electoral. Vamos a averiguarlo eso. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos, que el tema es otro hoy, es un tema muy jugoso. Fiscal, doctor Enrique Viana, ¿qué nos puede decir hoy? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, una de las cosas que la Fiscalía está un poco encaprichada es en tratar de obtener y de conseguir el famoso contrato de inversión, el primer contrato de inversión que ha firmado el Uruguay, en este caso con la empresa Montes de Plata. Inclusive, bueno, se anuncia, ya en estos días se ha anunciado que se está negociando el segundo contrato de inversión que sería justamente con la empresa Aratirí. Lo que a la espera está Fiscalía es de la respuesta de unas intimaciones que ya se están haciendo en estos días, una nueva intimación requiriendo esa documentación a distintos organismos, otra vez al Ministerio de Economía y Finanzas, que fue quien dijo que lo tenía, pero que no lo mostraba porque hay una cláusula de confidencialidad en el propio contrato, a la Presidencia de la República, que también lo tiene, a la propia empresa, y bueno, y alguna otra información también colateral. Pero tenemos que guardar a los efectos de saber si se nos va a responder favorablemente, ¿no? Yo entiendo de que la confidencialidad no pactada no puede ser opuesta frente a un accionamiento de estas características. Si bien la Ley de Acceso a la Información Pública prevé como una forma de confidencialidad, de fuente de confidencialidad, los pactos, los contratos, y yo creo que ahí hay una suerte de trampa en la propia ley, ¿no? Yo creo que sí. Sin embargo, hay otra disposición, pues hay que ver a veces las disposiciones legales tienen hasta son contradictorias en sí mismos, o pueden llegar a ser contradictorias en sí mismos, pero hay otra disposición que establece, a mi juicio, una suerte de excepción a esa confidencialidad, aún pactada, que es cuando se esté hablando de temas de derechos humanos, y es universalmente aceptado que en materia de protección del medio ambiente estamos frente a un derecho humano. Entonces, frente a este tipo de accionamiento, ni siquiera esa confidencialidad pactada, acordada, contratada, puede ser opuesta para mostrar un documento de esta característica. Que además, vamos a ser sinceros, yo creo que el documento no tiene yo siempre digo, utilizo la misma idea, no tiene la fórmula de la Coca-Cola. Es decir, no tiene un secreto industrial ni nada de eso. Tiene otro tipo de compromisos, otro tipo de situaciones en que el Estado se compromete a adoptar una serie de actitudes y de voluntades propias y ajenas
el Estado, más concretamente la Presidencia de la República, porque es el secretario de la Presidencia de la República que firma en nombre del Uruguay. Cuestión que también puede ser debatida porque hay un problema de legitimación allí. Es decir, para firmar en nombre del Uruguay tiene que haber la firma del Presidente de la República y la firma de un ministro, actuando en acuerdo, o del Poder Ejecutivo actuando en el Consejo de Ministros. No a sola firma de un secretario de la Presidencia. O sea, que fíjense que hasta ese tipo de cosas pueden estar siendo cuestionadas, ¿no? Lo más importante de cualquier manera son las cláusulas que tiene ese contrato. Sí. Que cosas que no conocemos, suponemos sí, algunas que puede sí tener el contrato, porque esta figura del contrato de inversión existe en otros países. Perdón, pero antes de avanzar en ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, en los antecedentes de contratos, ¿existe antecedentes de que Uruguay haya firmado con empresas de este porte o menores acuerdos con cláusulas secretas? No. Primero, vamos por parte. No existe. Este es el primer contrato de estas características. Este contrato de inversión, que en otros países se les da el nombre, incluso en otros países lo tienen previsto en la ley, y en algún caso algunos países como Perú lo tienen previsto en la Constitución incluso, cosa que por suerte en el Uruguay no ocurre ni en la Constitución ni en la ley. Lo llaman contratos ley, incluso en algún lugar, contratos de Estado, lo llaman, no del Estado, contratos de Estado, pero no existe antecedente en el Uruguay del contrato. Y no existe tampoco antecedente de la confidencialidad en un contrato. Bueno, y menos en un contrato del Estado, ¿no? Esto es una innovación, es un hecho nuevo. Absolutamente. Sujeto de análisis nuevo, de investigación por parte incluso de la Facultad de Derecho. Yo estoy deseando que todas las facultades de Derecho, privadas y públicas, empiecen a estudiar estos temas. Estos temas son los temas de hoy, los temas que importan hoy. Nos interesaría la opinión del escribano de SWAT, que está en la parte de contratos, que participa en esto. Bueno, pero además de eso, a mí la primer pregunta, porque yo no sabía esto que acaba de decir el fiscal Viana, ¿qué legitimidad tiene que un secretario, que es un cargo circunstancial, hoy es Alberto Breccia, mañana puede ser Juan Pérez, qué legitimidad tiene, no digo del gobierno, el Estado, frente a la empresa, la firma de un secretario, que es un elemento transitorio? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión obviamente de ilicitud, ¿no? Ilicitud por inconstitucionalidad. Es decir, la Constitución establece con claridad el Estado, que el Estado sí se puede comprometer, por ejemplo en los tratados, ¿no? En los tratados, que son acuerdos entre Estados, pero para ello tiene que seguir todo un procedimiento, ¿no? Los actos del Poder Ejecutivo, por decirle otra cosa similar, tienen que cumplirse de acuerdo también a determinadas formalidades. El Poder Ejecutivo no actúa, el Presidente de la República no actúa solo como Poder Ejecutivo. El Presidente de la República, para ser Poder Ejecutivo, tiene que actuar en acuerdo con el ministro o en Consejo de Ministros. Eso es un aspecto importante de la Constitución nuestra en cuanto a la forma que tiene el Poder Ejecutivo, en aquello que siempre se nos enseñó a nivel del liceo, que teníamos un régimen semiparlamentario, semipresidencialista, ¿no? Es decir, que tenía cosas del parlamentario, es decir, la exigencia de que el presidente tiene que actuar con un ministro en todos sus actos, o en Consejo de Ministros, es una cuestión fundamental de la Constitución, que define nuestra Constitución, en sus características, en su estructura. Entonces, el asumir un acto en el cual no lo asume ni un ministro ni el presidente de la República en forma directa, y que significa nada menos que un contrato de estas características. Fíjese usted que en la comparación con los tratados, vamos a compararlos con los tratados de inversión. El tratado de inversión es conocido por todos. ¿Por qué? Porque el tratado de inversión, más allá de que se llegue a un acuerdo inicial entre dos estados, continúa con una aprobación legislativa. Ese tratado no tiene vigencia en el Uruguay si no se aprueba legislativamente. O sea que lo que se dice vulgarmente, el escrutinio, la posibilidad de conocer ese contrato es absolutamente pública, tan pública que hasta el propio Parlamento tiene que pronunciarse. En el cambio, en este caso del contrato de inversión, eso no ha ocurrido, y mucho menos, no solo no ha ocurrido, sino que ni siquiera conocemos el texto. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que cosas tan pequeñas como, por ejemplo, una licitación o algo más importante como una ley o un decreto, que es un nivel menor, salen publicados en el diario oficial. Por supuesto, sí. Todos los uruguayos tenemos acceso a esa información. Ahora, algo
que es una inversión que estamos hablando que supera los 2.000 millones de dólares, lo firma independientemente de quién, perdóname, sí, un simple secretario del presidente. ¿Por qué es eso? Un simple secretario del presidente. Ahora bien, esto me hace pensar que en el futuro, dentro de 1, 2, 3 años, ante cualquier evento que no lo podemos valorar ahora, que puede ocurrir, el gobierno, o el presidente o los ministros pueden decir, no, nosotros no lo firmamos, lo firmó el secretario. Es una forma muy elegante de lavarse las manos y no asumir responsabilidad frente a la ciudadanía. Creo que apunta a lo correcto, ¿no? Es decir, al menos formalmente no es adecuado a derecho. Usted cuando mencionaba los ejemplos, si usted es proveedor del Estado, de lo que fuere, del material que fuere, de papelería, por ejemplo, ¿no? de papel de A4, usted es proveedor del Estado, firma un contrato con el Estado después de un proceso licitatorio, todo eso, el proceso licitatorio y el contrato definitivo de compra, todo eso es público y necesariamente tiene que ser público. Básicamente por una cuestión justamente de transparencia, ¿no? Sí, yo creo que, yo lo he sostenido ya en mi escrito anterior, presentado en la causa esta de Montes del Plata, que el hecho de que el contrato no se muestre, para mí solo tiene una explicación, que existen compromisos, entre ellos la confidencialidad, pero existen compromisos que que obviamente no están del todo acorde a derecho, ¿no? Yo tengo la convicción de que los compromisos que existen son ilícitos por inconstitucionales, lo cual lleva a un segundo plano, que creo que cabe analizar en ese análisis que usted incluso me decía de la academia y de la facultad, que es la nulidad del contrato. Este tipo de contratos, por su ilicitud, es lo que se llama un contrato por objeto ilícito, causa ilícita, objeto ilícito y causa ilícita. Y vaya que la ilicitud es importante porque va contra preceptos constitucionales, podría eventualmente ser atacado de nulidad y para conseguir una declaración de nulidad. Hay una nulidad absoluta, ¿no? Ahora bien, a mí me sorprende que días pasados el presidente de colonización, el ingeniero Bertareche, dice, como dice el presidente Mujica, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y acá no se precisa ser abogado ni un destacado académico para intuir como un simple ciudadano, con sentido común, de que aquí se están haciendo cosas fuera de la ley, violentando la Constitución de la República. Porque si cualquier oyente va a pensar, pero si esto es todo, si está todo en orden, si está todo dentro de la ley, ¿por qué vamos a ocultar por medio de la confidencialidad parte del contrato? La gente en el país, la gente es bastante inteligente para poder empezar a sospechar, porque usted está hablando como un académico, pero a nosotros nos está escuchando el oyente común, y la gente común, el vecino, el oyente, dice, bueno, pero acá hay algo que no me cierra. La gente es inteligente. No, por supuesto, no tiene tampoco por qué tener los conocimientos específicos, pero mire, al ingeniero Bertareche lo conozco, en alguna oportunidad hemos participado en alguna charla de índole académico justamente. Fíjese usted que por los trascendidos que aparecen en búsqueda del contenido del contrato, se habla justamente de compromisos del Estado asumidos en materia de forestación, en que el Estado se compromete a dejar forestar en los 200 kilómetros inmediatos a Conchillas, a Punta Pereira. Para entrar en los temas que a usted le apasionan, también hay algún tipo de compromiso, no recuerdo exactamente, vinculado a colonización, a un tema de Colón, o sea, se compromete por este documento, aparentemente se está comprometiendo la voluntad de organismos incluso que tienen autonomía, como colonización, que deberían tener al menos formalmente una autonomía muy, muy importante respecto del Poder Ejecutivo en sí. El legislador, en la década del 40, fue un visionario y por eso creó los entes autónomos, para que tuviesen autonomía del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se está haciendo, se está lesionando la autonomía del ente, en este caso de colonización. Y se está violentando la ley 11.029 y se está violentando el mamarracho de ley que hicieron la 18.187, la modificativa. Esto es gravísimo.
Esto es gravísimo desde el punto de vista de lo que puede entender un ciudadano común y corriente, ¿no? Sí, yendo a lo medular, uno termina siempre en el mismo lugar. Estos mecanismos son mecanismos, yo lo he expresado ya por escrito en el accionamiento, son mecanismos de cesión de soberanía, ¿no? Es decir, hay un abandono, una cesión de soberanía, una entrega de soberanía, porque en la medida que usted inhibe o limita la capacidad legislativa, por ejemplo, que tiene el país respecto de estos emprendimientos. Con este compromiso, el Uruguay se ata de manos para poder modificar aspectos legislativos respecto a materia tributaria, respecto a materia ambiental, o aún materias que uno de repente no las tiene hoy a la vista, pero también supone una limitación. Y supone también el hecho de que en hipótesis de conflicto, de controversia, o en intento de aplicar una legislación que a la empresa no le guste, la empresa tiene los mecanismos para ir al CIADI, y frente al CIADI aplicar un derecho ajeno al derecho nacional. Fíjese que usted que en estos días, una noticia muy interesante, se acaba de pactar la confidencialidad en el proceso de Philip Morris. Sí. Usted vea cómo el concepto de este tipo yo lo llamo neocolonialismo, ¿no? Una nueva forma de colonialismo, viene también vestida o disfrazada de alguna manera de los mismos elementos, ¿no? Contratos, pactos confidenciales. Es muy serio, y está el destino del país y de la soberanía del país en estos acuerdos, ¿no? Esto es gravísimo. Esto al Uruguay nunca le había ocurrido. Jamás en la historia habían pasado este tipo de acontecimientos. No se puede ignorar que el mundo está globalizado, que estamos integrados. Eso no se puede, es ir contra la historia. Pero perder la soberanía nacional como se está perdiendo por medio de este tipo de acuerdos, que lo entregan todo, en donde la ciudadanía está muy poco informada, porque son muy pocos los que manejan esta información de lo que está pasando, ¿no? Sí, mire, hasta buscando información internacional, de gente, de académicos extranjeros a favor de estos contratos, ninguno de ellos niega, llegado el momento, de que está en juego el concepto de Estado-Nación. Ninguno de ellos lo niega, es decir, hablando a favor de los contratos, ¿no? de la figura del contrato y estableciendo sus problemas, sus dificultades, los autores que he visto, todos reconocen que está en juego la concepción del Estado-Nación, o su desaparición, ¿no? O su abolición, o su transformación en otra cosa, ¿no? Lamentablemente hay un periodo de transición, quizás, que es lo que a uno le preocupa más, o a lo que a mí me preocupa más, que el Estado se transforme en una mera carcasa, una mera cáscara, ¿no? Detrás de lo cual lo que juegue en función de estos pactos y estos pactos confidenciales sea una cosa distinta, ajena al común de nosotros, ¿no? Al común de los ciudadanos. Este emprendimiento, ¿qué relación tiene con el recurso agua? ¿Ha sido evaluado? Sí, los grupos ambientalistas que se han movido alrededor de este tema, que son muchos, y han movido a mucha gente, están analizando esos temas. El agua juega un papel central, ¿no? Es uno de los llamadores, indudablemente. Yo me acuerdo cuando uno de los empresarios de ENSE, cuando se iban a instalar ya en Mopicuá, dijo en algún momento: ustedes los uruguayos no saben la bendición que tienen. Yo creo que algo de razón tenía, en el sentido de que quizás nos cuesta darnos cuenta, sobre todo los montevideanos, me incluyo yo, pese a que viví más de la mitad de mi vida en el interior, los montevideanos a veces nos vemos más allá de Santa Lucía, ¿no? Pero el recurso agua es un recurso que es un llamador, es uno de las cosas que mueven a todos estos emprendimientos. Acá lo vamos a tener con el tema de lo que llaman los relaves, en el caso de la Tirí, ¿no? En el tema de los relaves, en el caso de con el mineroducto que va a ser movido con agua, con el tema del puerto, con el tema de las tomas, de las distintas tomas de agua que se van a utilizar, con el tema de la afectación, porque según me han dicho la gente de Valentines, por ejemplo, usted pincha ahí con una pala y prácticamente surge agua. Sí. Eso va a ser, el agua va a ser la víctima en ese sentido.
Bueno, y ni que hablar con el tema de una forestal, ¿no? De una forestal y una planta de celulosa. El agua es el componente número uno. Tenemos un mensaje de texto, no sé si relacionados, y además quería hacer un comentario. El ingeniero agrónomo Ricardo Caicials, ya fallecido, es investigador de la Facultad de Ciencias, con su equipo hizo un estudio en el que decía, se nos llevan 1 tonelada de celulosa, pero también se nos llevan el agua, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto se llevan del agua? Este dato es poco manejado, pero es un dato de un proceso de investigación y de análisis en la Facultad de Ciencias bajo la dirección de Ricardo Caicials. Por una tonelada de celulosa cuesta 500 toneladas de agua. O sea, es impresionante el despojo al que estamos siendo expuestos por este tipo. Por eso le hacía la pregunta. La equivalencia es 1 tonelada de celulosa, 500 toneladas de agua. Exacto, es lo que se llama la huella, en los estudios que se hacen de ese tipo le llaman la huella hídrica. Es decir, seguir todo el proceso que tiene la producción de 1 tonelada de celulosa, ver toda el agua que se invierte y que se utiliza para llegar a esa. Exacto. ¿Sí? Es así. ¿Sabes lo que pasa? Es gratis. Ese acá nadie le cobra nada por el agua. Entonces ellos la abusan y todavía te la contaminan. Una pequeña cosita ahí con respecto a eso que usted dice que es muy importante. Yo no voté la reforma constitucional del 2004. Una de las causas por las que no la voté, hubieron varias, fue justamente porque yo preveía o presentía que el hecho de que el agua se la declarara derecho humano y que por ser derecho humano era para todos y gratis, por decirlo de alguna manera, iba a favorecer que entregáramos el agua gratis justamente no por un tema de derechos humanos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo tuve siempre mis reservas contra la reforma constitucional por esa cuestión. El hecho de que no tuviera un valor, que no tuviera un precio por ser un derecho humano, porque obviamente un derecho humano o un derecho de esas características no debe tener un precio, tenía como contracara esa otra visión. No tiene un precio, bueno, entonces la vendemos gratis. Sí. Bueno, tenemos varios mensajes de texto, la verdad que vamos a empezar con uno de Teresita. Toda esa gente que está afectada por el atropello de los agrotóxicos, bueno, lo que tienen los aparatitos se complican. Toda esa gente que está afectada por el atropello de los agrotóxicos, ¿por qué no le hace un juicio penal al Estado? Esto avasalla la Constitución y los derechos humanos de las personas. Hay que liquidar estos grises que terminan con nuestro país. Ya colmó el vaso, Teresita. ¿Se puede hacer un...? Bueno, no hay responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? El Estado es una persona jurídica, sí. Como no hay de responsabilidad de las sociedades anónimas. En el Uruguay no hay, en otros países sí, en responsabilidad penal no la hay. Lo que sí hay, puede haber responsabilidad penal de los funcionarios públicos, ¿no? Es así, o de los particulares, ¿no? El asunto de Guichón, que es un asunto sumamente interesante, me hace acordar un asunto que yo tuve en Paysandú de una cebada que en determinado momento se mandaba a destruir, una cebada de allá de la empresa de allá de la zona, que la empresa la mandaba a destruir y sin embargo unos particulares que la tenían que destruir la usaron como ración para chanchos. Sí. Y ahí yo era fiscal departamental y conseguimos el procesamiento de quienes obraron de esa manera. Y después la condena en su momento. Nada más que por la puesta en peligro. Es un poco lo que en este asunto de ahí de Guichón, no es necesario que el daño se verifique. Hay un delito que es el delito de salud, no los delitos de salubridad, son delitos muy viejos que de repente no se adaptan a los tiempos actuales, por la variedad de los tiempos actuales. Pero hay figuras penales, sí, para ese tipo de actuaciones hay figuras penales. Bueno. Y la recolección de firmas, por ejemplo, algún mecanismo que se dé, bueno, pero esta pregunta no se la tendría que hacer al fiscal Viana, sino que esta pregunta la hago en voz alta a los oyentes y a los ambientalistas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Porque viendo todo este
estos datos que nos está brindando el fiscal, algo va a haber que hacer. Esto no va a quedar así, por Sí. más que vengan 2.500 millones de dólares. Yo voy a hacer una apelación como al estilo, en el mismo estilo, en el mismo sentido, dirigida quizás a la misma gente, ¿no? No nos encasillemos a ver los temas solo desde una óptica, es decir, no solo de la óptica ambiental, no solo de la óptica jurídica, no solo de la óptica de gran política, digamos, de política con palabras, con letras mayúsculas. Hay que combinar todas las ópticas para tener un acercamiento a la verdad. A veces todos nos encaprichamos con una sola visión. Lamentablemente estos temas requieren de una visión combinada, ¿no? Múltiple. ¿Sabe por qué le digo esto, fiscal? Porque más allá de los recursos y de la vía legal, lo que hemos visto aquí en todo el mundo, lo vemos en España, por ejemplo, es que tiene que estar acompañado de la movilización de la gente en la calle movilizando y expresando un sentimiento. Nosotros dijimos del primer día que comenzamos este espacio de radio: comunicación, concientización y movilización, y en eso estamos, y resultados hemos obtenido. Y la sociedad tiene que movilizarse. Ese es el camino que vemos nosotros, modestamente, ¿no? De acuerdo, el derecho ambiental es un derecho colectivo, es un derecho difuso, es un derecho de interés general, como dice la Constitución. Muchísimas gracias a ustedes. El sábado que viene